La tarde, 45 minutos y ya estamos predispuestos a dar inicio a este segmento Opinión y Debate aquí en Media Tarde. Y hoy, ahí está la musiquita, tenemos invitados de lujo. Desde hace tiempo que veníamos pensando en discutir uno de los temas más importantes para la provincia, para el país. Consideramos que es la educación. Y ¿por qué no convocarlos a los referentes más importantes de la educación en la provincia, ¿no? Muchas gracias por venir, el señor rector, ingeniero Oscar Arellano, la señora secretaria de Educación, la doctora Anaí Perea, y el licenciado César Almaraz. Me confundí, ya estaba por decir otro apellido, César Almaraz. Muchas gracias por venir a los tres. Gracias. Bien, la metodología que venimos haciendo normalmente es para ver quién habla primero, quién habla segundo y quién tercero, es sacando el palito. En este caso ya hemos sacado. Primero comienza el ingeniero Arellano, luego sigue la doctora Perea y por último hablará el licenciado Almaraz. Los temas. Primer tema. ¿Y qué tema, no? El tema es el presupuesto en la educación, el recorte presupuestario llevado adelante, decidido por el gobierno nacional, y cómo está presupuestariamente la educación en la provincia. Tema presupuesto para educación. Ya estamos listos. 2 minutos cada uno y 2 minutos sin interrumpir. Después que hablen los tres, hacemos el debate libre, unos 6 minutos en donde se pueden interrumpir, intercambiar opiniones y demás. Vamos con el ingeniero Oscar Arellano, rector de la universidad. Gracias por venir. No, al contrario, le agradezco yo. La verdad que es una alegría estar acá, un lujo estar acá con el licenciado y con Anaí. Muchas gracias por la invitación. Y como decís, es un tema no menor, es un tema muy importante. No hay posibilidad de desarrollo de un país sin educación. Obviamente hay otras cuestiones como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que hacen la formación profesional, la educación al más alto nivel, el desarrollo de ciencia y tecnología, son los que permiten de alguna manera o generan las posibilidades de una nación autónoma que pueda estar en condiciones de decidir su propio destino, ¿sí? Si no es absolutamente o está absolutamente a expensa de tecnología foránea y de decisiones foráneas. Obviamente hay otros componentes muy importantes, porque en definitiva el desarrollo de los países y el poder económico también son condicionantes. Nosotros somos un país que en algún momento era un país en desarrollo, no sé hoy en qué situación estamos, si llegamos a esa situación. Y esto hace muy importante, obviamente, el presupuesto que se destina a la educación. Si vemos en el mundo el gran crecimiento de Japón en aquellos años, digamos, de oro de Japón, se ha estado dado fundamentalmente en el presupuesto para la educación. Cuando Estados Unidos tenía un 12% de PBI dedicado a la educación, Japón llegó a estar por encima de eso, y esto permitió el gran desarrollo japonés. Corea del Norte, Taiwán, Singapur, digamos, también apuestan muchísimo a este tema y les permite un desarrollo muy importante con superficies físicas parecidas a la provincia de Catamarca, y que tengan, digamos, China cerca, de alguna manera, el monstruo chino acechándolo, y mantienen su posibilidad de independencia a través del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación. Dicho esto, implica que la decisión de un gobierno nacional respecto a la educación se manifiesta a través del presupuesto, de la asignación de recursos para en este sentido. Este gobierno nacional, todo lo contrario, digamos, no le interesa la educación, ni menos la educación pública. En definitiva, al menos esto se desprende de las acciones, digamos, como por ejemplo desfinanciar las universidades,
que las universidades tuvieron aquel acto muy importante el 23 de abril, ¿sí?, donde la sociedad masivamente acompañó, porque la sociedad argentina también entendió que la educación es un valor, no solamente es un derecho humano, no solamente es un derecho constitucional, sino es un valor muy importante para la sociedad argentina, y acompañó este proceso. Y hoy estamos también en una discusión muy profunda respecto a la asignación de recursos para el tema, el apoyo, digamos, docente y no docente para salario. Me estoy pasando por lo que veo, pero bueno, lo que Tranquilo, digo... 2 minutos para que Bueno, que digo que en este sentido, el 60-70% de los docentes universitarios tienen dedicación simple o semi, que significan 10 o 20 horas, y categorías, mayoritariamente las que están en estas dedicaciones son categorías, digamos, de auxiliar o de JTP. Todas estas categorías con esta dedicación no llegan en su ingreso al salario mínimo que define, digamos, el nivel de pobreza. O sea que tenemos docentes universitarios, digamos, en situación de pobreza, que los obliga a trabajar en otras actividades no extrauniversitarias a los fines de poder, sin ninguna duda, poder llevar adelante una vida familiar, ¿no? El desarrollo familiar. Así que esto es lo que tenemos. O sea, no quiere decir que esta discusión presupuestaria universitaria y para la educación en general no sea una discusión permanente y haya sido una discusión permanente, un debate permanente. Lo que digo hoy que el gobierno nacional claramente no le importa y está intentando financiar la educación. Qué título, ¿no? Para este gobierno nacional no le importa la educación. El turno de la doctora Anaí Perea. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y muy agradecida también de poder estar compartiendo con César y con Oscar, que son dos personas con las que en diferentes instancias me ha tocado trabajar y trabajamos en articulación, porque nosotros en el Ministerio estamos trabajando muy articuladamente con la Universidad Nacional de Catamarca, así que para mí también es un gusto poder compartir con ellos la mesa. Yendo a la temática, ahí voy a hacer una pregunta, si en el aporte que tengo que hacer es sobre el plan educativo o en la misma línea de lo que ha planteado el ingeniero. Lo que ustedes quieran. Hablen con libertad, no nos estructuremos, siéntanse libres. Bien. porque ahí en ese punto nosotros creo que también en términos generales hemos sentido el impacto, obviamente, de las definiciones políticas que se ha tomado en el Ministerio de Educación a nivel nacional. La primero es que no dejar de ser un ministerio para pasar a ser una secretaría de educación, y en esa secretaría les ha llevado un tiempo de reuniones también con los ministros poder establecer prioridades, pero creo que afortunadamente, por lo menos nosotros así lo percibimos en términos de algunas líneas que antes estaban establecidas y que nos permiten a nosotros trabajar, es como que de a poco vamos recuperando un espacio que teníamos, que no es el ideal, pero que por lo menos nos ayuda a sostener algunas acciones también en términos de líneas políticas que tenía planteada la provincia, y que parte de ese apoyo, voy a decir así, en los últimos encuentros nacionales, les han permitido a las provincias definir sus planes de trabajo y sus líneas de trabajo en función de esa realidad provincial. Ellos han planteado un trabajo de que seamos nosotros los que, a partir del análisis y del diagnóstico, digamos cuáles son los aspectos significativos que a nosotros nos interesa priorizar. Creo que en esa línea, y presupuestariamente no es un aporte del que debería ser, porque es como que quedó el precio congelado en función de lo que era el año pasado, por lo tanto es menos, pero sin embargo es en este último tiempo, en este último cuatrimestre, voy a decir así, nos permite ir generando algunas acciones que creo que algunas se iniciarán este año y otras van a quedar para el año que viene seguramente. Pero voy a rescatar que en esa lógica hemos trabajado, este equipo ministerial, conducido por el doctor Dalmacio Mera, que asumió en el mes de diciembre del año pasado, ha trabajado en los primeros 5 meses en una instancia de diagnóstico. No es que hemos estado solamente haciendo un diagnóstico, obviamente que estuvimos trabajando en muchas acciones,
pero parte del trabajo ha sido pensar una propuesta de diagnóstico que tenía que ver con los datos estadísticos, con la información que contaba la provincia, con las evaluaciones que teníamos para poder centrar y definir cuáles son las problemáticas relevantes que tiene la provincia y que nos toca afrontar como gestión y buscar una alternativa de solución, y cuáles son los desafíos, las posibilidades y las fortalezas que tenemos, entre las cuales encontramos un equipo formado, consolidado, con ganas de trabajar, muchos docentes que están interesados también en trabajar y en recuperar, y en ese sentido, digamos, pensar que el fortalecimiento y el trabajo en equipo nos puede permitir recuperar un poco el tiempo en educación, que para nosotros es la clave central de todo lo que se realiza, porque digo, el tiempo es el que organiza las prácticas en el aula, el tiempo es el que nos permite pensar la evaluación, el tiempo es el que de alguna forma nos sostiene, y a partir de ahí delinear un plan, que es lo que se presentó el 26 de agosto como plan educativo 2024-2039, que por ahí la gente se pregunta el por qué esto tanto tiempo, y es porque estamos pensando que el alumno de sala de 3 que hoy ingresa va a egresar en el año 2039. Nosotros estamos pensando en fortalecer la sala de 3, 4 y 5 años en el nivel inicial, y cómo lo difícil de pensar en este contexto de incertidumbre, hoy un niño de 3 años, ¿qué educación le vamos a dar para que en el 2039 sea a los 17 años alguien que tenga realmente las capacidades y las competencias que se requieran para ese mundo, que hoy no sabemos cuál será, pero que es un futuro que en realidad, en principio, entre los márgenes de la incertidumbre, sí se nos presenta como un gran desafío? Perfecto, bien, ahí finalizado el turno de la doctora Perea. El licenciado César Almaraz, la idea era convocar no tan solo al rector de la universidad, a gente del ministerio. Bueno, el ministro no pudo venir por cuestiones de agenda. También queremos escuchar la voz del docente, la voz muy importante, y qué mejor representado por un docente universitario y de los institutos. Licenciado. Muchísimas gracias, la verdad que agradecer la invitación, y es un placer enorme poder compartir con dos personas que están fuertemente en la gestión, ¿no? Actualmente. Entonces, esa mirada también desde un docente, como bien decía, un educador que lamentablemente trato de ser un poco optimista, pero es difícil cuando un gobierno nacional plantea una política, porque es una política a nivel de Estado, y eso es preocupante. La afrenta, ¿no? La fuerte disputa hacia las universidades públicas, no solo hacia las universidades, también hacia los jubilados. Estamos viendo fuertemente también la represión frente a la lucha que ellos establecen por un salario digno. Recién el rector nos marcaba que también hay un porcentaje altísimo de docentes que están por debajo de la línea de pobreza, ni hablar de los jubilados. Bueno, hay toda una dinámica que excede al ámbito educativo, pero que, como en el caso estamos aquí convocados para hablar precisamente de lo educativo, que coincido que es lo más importante, ¿no? Para pensar. Yo creo que nosotros como docentes venimos llevando a cabo disputas muy fuertes por el sentido de universidad que queremos, y también por el sentido del conocimiento que se produce en las universidades. El gobierno actual a nivel nacional nos lleva a un momento mucho más anterior de esas luchas, es decir, al momento de tener que salir a la palestra para ver, luchar no por el sentido de la universidad, sino por la existencia, las condiciones de posibilidad de la misma universidad. Eso a mí me parece alarmante, ¿no? Porque el desfinanciamiento, que actualmente es tremendo, ya lo fue en el gobierno de Cambiemos. Nosotros llegamos, hablaba de los índices, nosotros llegamos al 6,1% en la historia con el gobierno en el 2015, ¿no? Con el gobierno de ese momento. Luego hemos tenido, si hacemos una historia rápida, ¿no? Reciente, hemos tenido una debacle ya cuando se disminuyó el Ministerio de Educación. Bueno, en realidad no se disminuyó, se le cambió el nombre, pasó a ser Ministerio de Educación y Deporte, con toda una intencionalidad. Y en este caso, como decía Anaí, prácticamente se lo reduce a una secretaría que está totalmente desdibujada,
bajo la lógica del capital humano, que eso también ya nos lleva a pensar la fuerte mercantilización, la fuerte visión mercantilista en torno a la educación que tiene este gobierno. Es preocupante porque no solo nosotros tenemos que pensar que el desfinanciamiento, cuál es la lógica perversa que a nivel personal veo en esta lógica de desfinanciamiento, no solo la fuerte presencia de la privatización de las universidades, que de hecho ya a nivel de América Latina y el Caribe ha crecido enormemente la privatización de las universidades. En Argentina todavía es sui generis, es un caso prácticamente fuera de lo común, pero va hacia el arancelamiento, pero también la lógica esta perversa nos lleva de desfinanciamiento, no solo de la educación a nivel superior universitaria, sino también de planes socioeducativos a nivel de la educación superior, ¿no?, que está a cargo de las provincias. Entonces, y que se hace muy difícil sostener si no contamos con ese financiamiento. Entonces, por un lado quisiera dejar en claro en esta primera parte que vamos a una lógica de tener que luchar por las condiciones de posibilidad de existencia de las universidades. Esa es la lucha, por eso estamos de paro hoy mismo. Y en contra de ese arancelamiento que va al sentido de privatización de la misma universidad, en contra del sentido de lo público, que es la clave para pensar. Si uno lee los primeros articulados de la ley actual de educación, que fue del 95, pero que fue reformulada en algunos artículos en el 2015, ¿qué pasa? Es un bien público. Yo quisiera hacer hincapié en eso, es un bien público. Entonces, me parece importante, en mi posicionamiento como educador, en este caso universitario, es no solo que el desfinanciamiento nos lleva a una lógica de privatización, sino también a tener que luchar por las condiciones mínimas de existencia de la universidad. Bien, ahora puede haber intercambio entre todos, y me gustaría largar sobre la mesa una opinión mía, no disparadora, digo, en cuanto a al financiamiento de la educación. ¿Alcanza con lo que actualmente se tiene? ¿Hubo que ajustar algunas cosas? ¿Se estaban haciendo gastos innecesarios en los distintos niveles? ¿Es una opción de ahorro la privatización o el arancelamiento? ¿Empiezo? El que, como ustedes quieran, ¿no? Bueno, primera cuestión, el presupuesto, y yo hablo del presupuesto universitario, que es de lo que puedo hablar. El presupuesto universitario se compone en los últimos años, a la medida que se manda el presupuesto a Nación, es 90% salario, docente y no docente, y un 10% para funcionamiento. En época de inflación, como ocurrieron estos 2 o 3 últimos años, los salarios se van ajustando por paritaria o ahora por acuerdo por decretos nacionales. Pero el funcionamiento no se ha actualizado, o sea que queda anclado y pérdida de poder adquisitivo en etapas inflacionarias como ocurrió el año pasado, el anteaño pasado y este año, poder adquisitivo y el funcionamiento realmente es un gran problema. En ese marco el 10%, digamos, incluye también investigación. O sea que prácticamente las universidades que producen el 60% de la investigación nacional y el mayor número de papers, de trabajo científico a nivel nacional, no tienen financiamiento. Entonces, ahí hay un esfuerzo muy importante porque no está específicamente financiada la investigación. Obviamente, la universidad tiene, con su prestigio, con su trayectoria, con su equipo de investigadores, trabaja con los ministerios de Ciencia y Tecnología de las provincias, con Nación, con Ventanilla, con la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica, con ICET, y encuentra otra ventanilla para financiar la investigación. Pero la investigación no está financiada con fondos propios presupuestarios de la universidad. Esto nos ha llevado a nosotros, por ejemplo, una estrategia con el gobierno provincial de crear el Centro Científico y Tecnológico y Productivo, que va a tener financiamientos propios, que esto te permite autonomía, pues no depende de ventanillas que se abran a nivel de nación, si digamos que son propias de nación. Esto te permitiría esa independencia o la posibilidad de cierta autonomía en el campo de la ciencia y la tecnología. Los salarios,
parte de su salario, decíamos recién que muchos salarios están en el nivel de, o por debajo del nivel de pobreza, ¿sí? Y en el caso de nuestra universidad no tenemos incremento de la masa salarial hace 20 años. Está, por decir en forma burda, digamos, tan planchado la masa de docentes y de no docentes. Por lo tanto, las nuevas carreras o el incremento de carreras que se hacen es con el esfuerzo muy profundo de los docentes y también de los no docentes. Trabajan más y ganan igual. Claro, trabajan más, ganan igual. Hay un trabajo, incluso docentes que trabajan en 3, 4 asignaturas, en 2 o 3 carreras, ¿sí? Porque no tiene, y digamos, y la universidad está interpelada ante la sociedad de ofrecer nuevas carreras ante los cambios tan importantes, digamos, de la demanda laboral y de los campos tecnológicos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esto es para hablar concretamente si el presupuesto alcanza o no alcanza. O sea, es razonable que de las universidades, digamos, tengamos la posibilidad de tener un mayor presupuesto. Sin embargo, con esto mismo presupuesto, las universidades y en este esquema de una educación a nivel nacional que cada vez, digamos, se esmerila y va en algunas cuestiones en disminución en cuanto a su calidad en los diferentes niveles, la universidad pública ha podido mantener su nivel de calidad reconocida en el mundo, y lo que yo atribuyo es al caso concreto de tener autonomía y tener el manejo, aunque sea de un presupuesto escaso, tener la autonomía y no estar dependiendo, digamos, de los cambios políticos. En cambio, los otros niveles dependen fuertemente, muchas veces los cambios políticos, la visión. Cambia un ministro y puede cambiar la visión de qué hacer, ¿me entendés? Y entonces es más estable la formación en las universidades. Pero también se les recortó el FONIT al... Claro, sí, el FONIT nosotros afecta no todo solo los niveles primario y secundario, que en nuestra universidad también tenemos escuelas del nivel medio y jardín, primaria y secundaria, tenemos 3 niveles, ¿no? Así que esto este año nosotros tendríamos, si no hubiéramos tenido capacidad para tener los ahorros de emergencia desde la época de pandemia, estos primeros 6 meses no hubieran podido funcionar. Ahora se han actualizado los fondos, estamos mucho mejores. También hay que reconocerlo, digamos que lo del 23 de abril hizo de que el gobierno tomara nota y que realmente desde el punto de vista del funcionamiento estuviéramos mucho mejor que a principio de año. Sí, en el caso de educación creo que también parte del funcionamiento que hoy tiene el Ministerio de Educación, no parte, definitivamente en la decisión del funcionamiento interviene la visión de tener un gobernador como el que tenemos. Raúl Jalil nos ha planteado también un camino de prioridades que tienen que ver con la importancia que tiene la educación. De hecho, en el apoyo que hizo a la presentación del plan educativo, el mismo apoyo en relación a la creación del centro tecnológico y la decisión de apoyar a la educación al hacerse cargo del FONIT, digamos, ¿no? Es decir, en Catamarca es una de las pocas provincias que nunca ha dejado de pagar este fondo, que en realidad por definición hoy deberíamos estarle cambiando el nombre, porque es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. El FOPIC. Para pasar a ser algo así como un FOPIC, claro, porque en realidad es la provincia la que se está haciendo cargo de eso y formaba parte y forma parte del salario docente. El análisis que obviamente hizo el gobernador es que el docente no perciba iba a impactar en la calidad de vida del docente, porque es un incremento que tenía que ver con que además se había acordado desde la ley de financiamiento educativo como una prioridad el hecho de el fortalecimiento en general de la educación a nivel nacional, y que además ya viene de una línea de políticas propias desde el mismo proceso de descentralización de la década de los 90. Entonces, con la descentralización, cuando Nación se deshace de las escuelas, pasan a la provincia, el compromiso de Nación era mantener la educación, porque Nación no tiene escuela, pero sí era mantener en cuanto a un presupuesto. Y obviamente que las provincias todas, parte de lo que se hace en educación, gran parte de lo que se hace, tiene que ver con ese financiamiento. Ahora, como las leyes de economía lo plantean, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, nunca va a ser suficiente, pero sin embargo
creo que tenemos un gobernador que tiene esta visión de poder establecer prioridades y también de poder ordenar el Estado, y que eso es lo que le ha permitido a Educación el trabajo de estos primeros 6 meses, y que hoy nos ubican en una situación donde justamente tenemos que comenzar, porque ahora nos toca a nosotros como provincia realizar los operativos de evaluación, el operativo Aprender para nivel secundario, que es de carácter censal, es decir, participan todas las escuelas de la provincia, estatales, municipales, privadas, preuniversitarias, y el operativo Aprender en el nivel primario, que es un carácter muestral, participan algunas instituciones, pero además en el mes de noviembre vamos a tener nuestra primera evaluación sobre velocidad lectora y comprensión lectora, en el marco del programa de alfabetización, que eso también se lleva a cabo en esa decisión del gobernador de priorizar la alfabetización, pero que también es parte de un compromiso que la provincia asumió a nivel nacional, y que en el caso de Catamarca, afortunadamente, por el apoyo de 2 fundaciones muy importantes, que es la Fundación Natura y la Fundación Pérez Compán, que asumen ese compromiso de dotar de libros, de trabajar de capacitación. Son alrededor de 200 millones de pesos que se está invirtiendo en la provincia en ese sentido a través de esas fundaciones. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la gestión y con esta decisión política de priorizar, digamos, líneas de trabajo fuerte que tienen que ver con esa capacitación y la actualización docente. ¿Influyó mucho el traspaso del sistema educativo municipal de Valle Viejo a la provincia en lo económico, digo, en lo presupuestario? Lo podríamos decir en próximos meses, porque recién ahora estamos trabajando en ese traspaso, y probablemente en los próximos meses estemos en condiciones de hacer un análisis en ese sentido, porque por ahora, digamos, es todo un trabajo más teórico, voy a decir así, que es el ver los docentes, la cantidad de docentes, el cómo se van a incorporar en el sistema, la cantidad de cargos, las denominaciones, y todavía es como que no tenemos esto sobre el impacto presupuestario. Yo en mi caso me gustaría por allí seguir a nivel nacional brevemente el análisis que la actualización no ha impactado, por lo menos en lo salarial, y desde allí voy a hablar, lo vivo en carne propia, no solo porque los sindicatos, ¿no?, como CONADU, sino también el CIN, el Consejo Interuniversitario, donde están todos los rectores, también plantean casi un 60% del poder adquisitivo, de pérdida del poder adquisitivo. Es tremendo eso. Y quiero dejar esto también pensando en la audiencia, ¿no?, para la sociedad, como mayor claridad. Nosotros, eso no es solamente un impacto a nivel de las condiciones materiales nuestras, o sea, de la universidad. No solo es un atropello contra eso, sino que, y eso está claramente en la retórica del adoctrinamiento que también imponen como agenda por parte del gobierno nacional, también impacta a nivel de las condiciones simbólicas, porque esto que decía el rector es muy, muy fuerte, no solo impacta a nivel salarial. Por eso nosotros no estamos haciendo paro solamente por una cuestión económica, que es importantísimo, por supuesto, pero a la sociedad se le insufla esa idea, ¿verdad?, para denostar nuestra tarea. Sin embargo, la cuestión acá también es simbólica, también son las condiciones simbólicas de que se juegan a un nivel de la privatización, que se juegan al nivel de la tendencia fuertemente a privatizar. Es decir, que es un escollo muy grande la ley de educación superior para el gobierno, porque cuando tendría la posibilidad y a la vez intentar reformularla, porque para eso están las leyes. Ahora, ¿cuál es el escollo? Que no pueden recibir financiamiento por entidades privadas. O sea, esa cuestión, que creo que es un sentido que se está poniendo fuertemente, ¿no? A nivel, hay toda una retórica de adoctrinamiento, hay toda una retórica de que lo público es lo que está, es un gasto, ¿no? Entonces, yo sí creo en que la educación tiene que ser una inversión. Nosotros como docentes de hecho también hicimos paros cuando gobiernos anteriores también no cumplían con ciertas cuestiones paritarias, por ejemplo, que hoy están totalmente desdibujadas. Es arbitrariedad, ¿no? Para mí es muy gracioso porque se implantó también en la sociedad la idea de que íbamos hacia Venezuela, ¿no?, hacia un país.
pero yo creo que hoy, en cuanto a la relación con las universidades, en cuanto a la relación con los abuelos y abuelas, están actuando así, arbitrariamente, de manera totalmente autoritaria, ¿no? Y dictatorial, o sea que más cerca de Venezuela, ¿no? Lamentablemente. Entonces, quiero dejar en claro eso, no es solamente una cuestión salarial y económica, es también una condición simbólica muy fuerte, ¿no? De disputa en lo que ellos denominan la batalla cultural, ¿no? Perfecto. Un elemento para agregar: a nivel nacional los sueldos estatales incrementaron en un nivel, pero los universitarios 20% por debajo de los sueldos estatales nacionales. Sí. Esto marca, digamos, también la diferencia. Sí. Y segundo, que me parece interesante traer acá sobre la mesa, es que hay una ley de financiamiento de la educación universitaria superior en el ámbito de la Cámara de Aprobados, la Cámara de Diputados, está en Cámara de Senadores, que también hay un alto consenso respecto a este tema. Lo pasaron para el jueves que viene. Y esto marca que es, no solamente lo estamos diciendo acá, el arco político en general concuerda con este tema, así que simplemente para traer como dos elementos. Sí. ¿Qué tema quiero que toquemos ahora? ¿Qué educación tenemos pensada para futuro? ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación necesitamos como nación y como provincia? ¿Qué carreras hacen falta para Catamarca? ¿Qué egresados de la secundaria necesita la universidad? ¿En qué vienen fallando los chicos de la secundaria? También está la discusión de los chicos, de los docentes, de los directivos de la secundaria, si vienen bien los chicos de la primaria. Es todo un arrastre, ¿no? ¿Y qué necesitamos para yo en ese sentido estoy muy contento porque en las palabras de nuestro gobernador... Ya empieza el licenciado, ya que estamos. Largue usted, ¿no? Me parece, para ingresar a ese otro tema, ¿no? A nivel provincial, me parece importante estas últimas palabras que él dijo, ¿no? De la medicina, hay que tener en cuenta, y la filosofía. A mí ahí sí me gustaría detenerme un poquito porque... Las carreras que hace falta. Y no solamente, bueno, nosotros venimos con Anaí del palo, por así decir, somos de filosofía, somos de humanidades, somos de ciencias sociales, y me alegra mucho porque eso implica que va a haber porque siempre las humanidades, bueno, la Facultad de Humanidades, eso también lo vivimos muy en carne propia, están como puestas en un plano, ¿no? En un segundo plano, ¿En qué sentido? Porque por otra parte sabemos y nosotros somos muy abiertos a todo lo que implica la tecnología, a todo lo que implica todos los aportes y las... No obstante, también bregamos y abogamos por lo que son las humanidades y las ciencias sociales. Voy a dar dos ejemplos a nivel provincial. Nosotros tenemos en dos institutos que me tocó trabajar, en uno me tocó ser rector, como en el San Pío X, donde está filosofía, es el único lugar donde está filosofía, y las palabras del gobernador me parecen que me ponen contento porque quiere decir que frente a ciertos rumores de cierre de esa carrera no se va a cerrar. Eso por un lado me parece que también es muy importante. Ciencias políticas es otra carrera que ha estado sistemáticamente siendo anteriormente, ¿no? A esta gestión de Anaí con Dalmacio, ha sido todo el tiempo amenazada de cierre, y Cristian mismo ahí lo conocí, digamos, fue estudiante mío en ciencias políticas. Es una carrera fundamental, y si vamos a la cuestión de lo laboral, nosotros tenemos la ley 2000, la ley vigente de educación 26.206 plantea en sus articulados para la educación secundaria la importancia de gestar sujetos críticos y conocedores de sus derechos, artículos 1, 2 y 3. Lo que implica que hay una salida laboral tremenda a la hora de pensar las ciencias políticas y la filosofía, porque es obligatoria, en el nivel obligatorio de enseñanza. Entonces, bueno, eso me pone muy contento porque implica que va a haber un esfuerzo. ¿Por qué digo un esfuerzo? Porque claro, si nosotros lo vemos desde la lógica mercantilizante únicamente, o tecnologizante que prevalece en el mundo actual, son improductivas la filosofía y la ciencia política o sea, las ciencias sociales y las humanidades. ¿Por qué? Porque a mediano y corto plazo no producimos, pero sí producimos
en términos de una fuerte problematización, un modo de vida, un modo de hacer, de pensar las cosas que es sumamente importante, que está hasta en la base de los procesos de tecnologización mismo, ¿no? Silicon Valley no sería sin filósofos y filósofas ahí operando y pensando qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que, qué es lo que, por ejemplo, una gerente, una CEO de Netflix plantea eso. Nosotros no pensamos en la competencia, pensamos en que la gente duerma menos. O sea, ya eso es un posicionamiento filosófico. Entonces, en algún sentido, ¿no? Totalmente en desacuerdo de mi parte, pero es un posicionamiento. Entonces, ¿qué quiero decir? Me puso muy contento eso, ¿no? Esas palabras de defender o de tener en cuenta a la filosofía y a las ciencias sociales, ¿no? Yo ahí en este punto, perdón, en algo voy a disentir con César, a pesar de que es cierto que los dos venimos de filosofía. Ya estamos filosofando. Es que a mí me encanta, ¿no? A mí la filosofía me encanta, César sabe. Sí, eso nos une. Sí, pero no, es que en realidad el planteo que yo priorizo también tiene que ver en términos educativos, ¿no? El ministro, cuando hacía la presentación el 26 de agosto, él decía: hoy, a propósito de un poco también de la introducción que vos planteabas como introductorio a este tema, es hoy el concepto de alfabetización clásico, ¿no? El alfabeto, que viene del griego, ¿no? De dos letras, que es el enseñar a hacer y el enseñar a leer y escribir. Hoy la alfabetización no es suficiente como esto de enseñar a leer y escribir y enseñar las operaciones básicas. Esta alfabetización se tiene que transformar en un nuevo concepto de alfabetización que incluya la alfabetización digital, sí, que incluya el conocimiento de inglés, el fortalecimiento de inglés como lengua de las tecnologías, que no la ponemos nosotros, sino que la pone el mundo, porque el mundo ha decidido que sea el inglés como una segunda lengua, si se quiere, y además las cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento mismo de las ciencias, y todo esto resumido en la lógica del bienestar general. Hay una parte en el plan que también él lo planteaba en instancias de trabajo con los docentes, y me refiero al ministro, que él decía: nadie quiere ser, y que este también es una cuestión, una idea filosófica, nadie quiere ser infeliz en la vida, todos queremos ser felices, hacemos por la felicidad. Ahora, detrás de esto hay un posicionamiento ético de la educación que tiene que ver con la importancia del otro. Digamos, en esa importancia del otro, que es un distinto a mí, al que yo le tengo que dar este respeto de ofrecerle algo que le sea útil. Y esta es la parte donde yo voy a disentir un poco de César, porque cuando pensamos la formación docente, parte del desafío que nos toca, y ahora ya yendo a la formación docente que por lo menos en educación nosotros tenemos que pensar que el docente que se forma en 4 años, y cualquier carrera, una tecnicatura superior de 3 años, una tecnicatura superior de 4, tiene que tener salida laboral, porque no es para que en 10 años tenga salida laboral, sino para que tenga la real salida laboral. Y muchas ofertas todavía no tienen sus nichos laborales, es decir, el dónde va a ir a trabajar. Yo voy a poner un ejemplo de tiempo atrás, para no enmarañarnos en cuestiones actuales y que no nos vayamos a terminar peleando con César, ¿no? Pero hace unos años atrás, por ejemplo, se brindó una carrera que era una tecnicatura superior en pedagogía social, que no era, voy a usar un término criollo, ni chicha ni limonada, no eras ni asistente social ni psicólogo social. Los egresados de pedagogía social no tenían dónde ir a trabajar. 4 años formándose para no tener dónde trabajar, porque no existe el espacio en Catamarca para que trabaje un pedagogo social. Era una carrera que se había tomado de la línea de Violeta Núñez, una pedagoga española que trabajaba la pedagogía social, pero porque en España tenían todo un ámbito de trabajo que nosotros no lo teníamos en la Argentina y menos aún en Catamarca. Y pongo este ejemplo porque digo, la formación docente tiene que permitir al docente, una vez que egresó, tener trabajo. Sí. Y ese trabajo, ¿cómo lo medimos? Sin entrar en una línea tecnológica, es de acuerdo a la carga horaria que los espacios tienen en el nivel secundario. Si yo tengo 3 horas de filosofía, aunque me encante la filosofía, quiere decir que
3 horas. No necesitas tanto docente de filosofía. Exacto. Este en resumen, no necesitas tanto docente de filosofía. ¿Qué carreras necesita? Bueno, hay un montón de otras ofertas. Y ojo, que no es lo mismo. Bueno, bueno, ¿ve? Ojo, que no es lo mismo decir que no se necesita la filosofía. Porque ahí en ese punto sí coincido. Sí se necesita la filosofía en términos de enseñarte a pensar, a cuestionar y a reflexionar. Voy al hecho de la oferta como oferta laboral. Entonces la discusión de fondo que tenemos también es que es una discusión filosófica y una discusión de posicionamiento, el para qué estamos formando. Ahora, hay unas nuevas carreras que se las demanda el mundo actual, muy vinculadas con las tecnologías, muy vinculadas con el aspecto de la alfabetización digital, la ciberseguridad, la robótica, la programación, el desarrollador de software, pero que también nosotros insistimos en esto, que no hay que venderle a los chicos que es fácil, se necesita preparación, hay mucha competencia y hay que estar preparado realmente, porque el factor suerte no existe, digamos, en este mundo. Lo que existe es estar preparado y que coincida esa preparación con la oportunidad. Ahí, si querés, en esa intersección se da la suerte. Pero si no estás preparado y no podés afrontar los desafíos de futuro. Un desafío, ¿no? Preparar los jóvenes desde niños hasta jóvenes para que estén preparados para lo que necesita el mercado y para lo que necesita también la universidad en el caso de que quieran continuar una carrera universitaria. Este es un tema complejo y voy a tomar un poco de las palabras ahí de Adair respecto a la robótica, carreras, digamos, demandadas, y habló de programador de software. Hoy estuve en una charla muy interesante de inteligencia artificial respecto al tema de la medicina, en un congreso que inició el San Antonio Pasteur, y la verdad que fue una charla fuertemente impactante y hablaba, por ejemplo, de que muy probablemente los programadores de software dentro de poco no tengan trabajo porque la inteligencia artificial lo hace mejor. Sí. Esto, sí, yo digamos de filosofía no sé, digamos, en todo caso, pero obviamente termina siendo una cuestión de pensamiento y demás. Hace 20 años o 30 años planificar la demanda, conocer la demanda en formación, en carrera, hacer una oferta de carrera era sencillo porque los cambios eran lentos y en todo caso el armar una carrera, en aprobarla, en dictarla, implica un tiempo. O sea, una carrera profesional, ingeniería, medicina, son 5 o 6 años, que normalmente reciben 7 u 8, desde que la planificaste. Nosotros en este momento, dentro de pocos días, probablemente tengamos la aprobación de la ingeniería en agroalimentos, que es una vieja, digamos, aspiración en el marco de la Facultad de Ciencias Agrarias. Siendo decano, tenemos la Tecnicatura de Agroalimentos, estamos con la Ingeniería de Agroalimentos y bueno, por suerte ahora se aprobaría. Entonces, acá viene también un debate que hoy creemos que algo va a ser necesario, pero dentro de 2 años los cambios son tan violentos que esa carrera que pensamos ya no hace falta. Totalmente. Entonces aparece una cuestión no menor, que es en la formación. Hay un viejo concepto de aprender a aprender. Exacto. Entonces, digamos, la educación tiene que darle a los estudiantes la formación suficiente, las herramientas básicas, las capacidades de poder adaptarse a los cambios. Totalmente. Esta cuestión de aprender a aprender. Entonces, y esto es un gran problema para lo que tenemos responsabilidad de gestión, ¿sí? Y en ese marco, el tema de que los chicos en la primaria y secundaria además adquieran la disciplina, el método de estudio, las capacidades, ¿no?, que en el fondo es lo que se ha ido perdiendo. Las razones probablemente la conozcan porque está en el tema y estudia mucho más Anaí y acá el licenciado, pero si uno, bueno, ustedes son jovencitos, pero yo en 4º grado, Escuela del Rodeo, aprendí regla de 3 simples, regla de 3 compuestas. Yo le hago un desafío a cualquiera chico del secundario, 4º grado, un desafío a cualquier chico de la secundaria y demás, y le doy un problema de regla de 3 simples, regla de 3 compuestas, no te lo resuelve probablemente. Entonces, están los resultados de la prueba. Bueno, pero lo que te quiero decir con esto es que también se ha perdido, hay un proceso de deterioro en la carrera educativa, digamos, y entonces la formación docente,
el compromiso del chico en el aula. Hay un estudio que se hizo con Planes Youth, la gente, José Yuni, con el municipio, donde se hizo un análisis, digamos, y encuesta a los chicos de cuarto año de todas las escuelas secundarias de acá de Capital. El 50% dice aburrirse. No sé para qué va a la clase, ¿me entendés? Además, muy vinculado a problemáticas también de adicción también. ¿Me entendés? Entonces, nosotros íbamos a la escuela y a aprender, ¿viste? Realmente, y los maestros te obligaban a aprender, ¿viste? Este famoso puntero, digamos, la verdad que, visto desde el punto de vista de la torpeza humana y el respeto por el otro, el puntero, digamos, es una mala palabra, pero cuando lo era un disciplinador buscando una cuestión de la excelencia y la educación. O sea, no estoy defendiendo el puntero, pero entonces, digamos, hay discusiones muy importantes y básicas que hay que llevar adelante, que es el tema de la presencia de chicos en el aula, las capacidades para aprender, y en esto no tengo yo personalmente ninguna duda que a los chicos hay que darles herramientas muy fuertes desde el punto de vista del pensamiento crítico, pero además el pensamiento crítico, el pensamiento de resolución del problema está vinculado a la matemática, está vinculado a la lengua, ¿sí? Está vinculado al estudio de la física y la biología. Totalmente. Y esto siguen siendo las cuestiones centrales, y si a eso le agregamos la formación cívica, ese es el combo que debería privilegiarse por sobre todo. La aparición de muchas asignaturas ha hecho que en el secundario se pulvericen los módulos, que tengan 14 materias de 40 minutos una vez por semana, y por lo tanto no hay posibilidad de que un chico aprenda. Entonces, ahí yo concuerdo con este planteo del ministerio. El ministro hizo una presentación excelente la vez pasada, digamos, realmente se lo he manifestado a él y lo quiero manifestar por este medio. Es una presentación realmente excelente, y esta cuestión hay que realmente dar vuelta a todo y entrar a pensar de otra manera. Y del podemos alargar el debate, ¿no? Y del punto de vista de las carreras nuevas, es un gran desafío. De hecho, estamos conversando con el ministerio, con Anaí, estas cuestiones, y tenemos un acuerdo de articular, digamos, el tema de la educación superior, de coordinar, digamos, acciones entre los IES y la universidad, porque en definitiva, entre comillas, no es bueno el término, pero el cliente, el sujeto para la educación superior catamarqueño es el mismo para la universidad o para los IES. Entonces, tenemos que articular, no tenemos que competir, tenemos que ayudarnos para que el crecimiento y la formación de educación superior de los catamarqueños sea mejor. Estamos articulando también en este tema con las escuelas agrotécnicas para el ingreso a la Facultad de Agronomía. Totalmente. Y estamos pensando algunas cuestiones que no me quiero adelantar porque todavía no tenemos consenso de los decanos, pero nosotros creemos, digamos, y esto sí lo conversé también con el ministro, y que tiene que haber una exigencia para el ingreso tanto a la universidad como para los IE, similar en toda la provincia, que obligue de alguna manera a los chicos a agarrar los libros y sentarse a estudiar, porque en quinto año, hoy también hay que ser realista, no se estudia, lamentablemente, porque el primero, el último día, el primer día, que el día de los buzos, que estas cuestiones, el quinto año parece un pasaje, digamos, a la adultez que hay que disfrutar, pues dejamos de ser chicos y pasamos a ser adultos. Y en realidad la disciplina en el estudio, la constancia, la perseverancia, el método de estudio, tiene que incorporarlo, digamos, en secundaria, de la primaria. Entonces, por eso es que hay mucha deserción en la universidad, porque esos chicos pasan de no tener método, no tener disciplina, entonces, a tener que adquirirlo. Y entonces eso lleva una carrera de 5 años, lleva que la hagan en 7, porque el primer año el que lo hicieron en 2, al que no se fue lo hizo en 2 o 3 años. ¿Vos hace en cuánto lo hiciste? En 9 años. Justo era el ejemplo él. No, bueno, pero es parte de la realidad, y creo que ahí, digamos, el sistema como sistema, y por eso yo le agradezco también a ahí y al ministro esta cuestión de podamos articular, porque la cuestión hay que verlo al sistema educativo como un sistema, no como cuestiones parciales. Y que esto la universidad recibe, pero el problema es secundario, entonces yo digo, me excuso, entonces no es problema nuestro, chicos, te vas, ¿no? Entonces el desarrollo de Catamarca requiere que nuestros estudiantes ingresen a la universidad
con formación y conocimiento para tener un traspaso exitoso por la educación superior y poder adquirir las herramientas y la formación para el trabajo. Y probablemente esa carrera que eligieron capaz que ya no exista, pero si le enseñamos su capacidad de aprender, se va a reconvertir en lo que haga falta reconvertirse para poder tener un acceso al trabajo. Ahí también creo que hay una cuestión que es importante. Es hermoso hablar, le cuento a ustedes, ¿no? Son las 7:35, nos estamos excediendo en el tiempo, por si tenían responsabilidades, yo sé que todos están muy yo ocupados. A las 8 tengo una reunión. Por eso les voy avisando nomás. Vamos cerrando ya con la idea por ustedes. Porque yo en 10 minutos tengo 10 minutos, bien, no tengo problema. Ahí cierro un poco esta parte en función del desafío del pensar también y retomando las palabras de Oscar, es el gran desafío también que tenemos es la responsabilidad de la familia en la escuela, ¿no? Es decir, la familia también, porque él contaba un poco de su niñez, de la infancia, de esta cuestión de lo rígido que quizás tiempo atrás era la educación, que cuando fui a la escuela era más o menos parecido también con algunos maestros en el caso de primaria, pero también había unos padres que para quienes la escuela era importante y vos tenías que ir a la escuela y no lo cuestionabas al docente, la autoridad del docente no estaba cuestionada. Es cierto que hoy tendríamos que hablar que esta autoridad se construye, digamos, no es la autoridad per se, no porque sos docente tenés autoridad, pero antes los padres le daban esta autoridad al docente de decir, mire señorita, si se porta mal, tírele la oreja. Obviamente que eso hoy no se puede hacer, no existe, y además hoy todavía tenemos, nosotros lo poníamos como ejemplo, que ingresamos en la gestión y una de las primeras cosas que sucedió es unos padres que llamaban a que los chicos no vayan a clase porque no funcionaban los aire acondicionados de una escuela. Entonces, no son estos padres que antes hacían que los chicos vayan a la escuela, sino son padres que también están desde este lugar de la demanda, ¿no? Creo que la sociedad ha cambiado y la sociedad en general está más demandante, demanda todo. Ahora, de todas esas demandas hay que ver también quién se hace cargo en función de las respuestas. Y después también tenemos alumnos que son esta generación, digo yo, que es esta generación TikTok, que está acostumbrado a un video de 3 minutos o de 60 segundos y que si no le gusta los primeros segundos pasa con el dedito. Al docente que tiene al frente no le puede hacer así, entonces obviamente que se aburre, porque no es el formato. ¿No tenemos una educación antigua para unos alumnos modernos? En algunas cosas la educación tiene que seguir siendo antigua. Digamos, la educación nunca va a ir a la par de todos los cambios porque quienes estamos de este otro lado educando somos personas que también hemos recibido una formación. Pero sí creo en esto que planteaba el rector, que es trabajar y lo que fuertemente tiene que ser centrarse la escuela es en un docente que enseñe y permita el desarrollo de capacidades, no del contenido en sí, sino de la capacidad, el pensamiento crítico, la reflexión, la capacidad de comunicación, la capacidad para resolver situaciones matemáticas. Esto trasciende el contenido en sí, no es algo específico solo de las matemáticas, sino que es de todas las áreas. Y eso le permite a un alumno de primaria, después a un alumno de secundaria, cuando está en la universidad, afrontar esto. La capacidad de resiliencia, esto de frustrarse y no obstante seguir la voluntad. Yo me ha tocado en algún momento dar charla a los chicos de secundaria y una de las cuestiones que yo planteaba es el que termina la universidad a veces no siempre es el más inteligente, pero es el más disciplinado, el que termina a tiempo, el más voluntarioso. En esto se necesita algo de la voluntad y la disciplina, entonces, del saber, del ser constante, Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con capacidades que la escuela tiene que transmitir. Y ahí hay una función principal del docente que tiene la responsabilidad de enseñar, ¿no? Porque hay un momento en el que se ha disociado la cuestión discursiva, y con esto cierro. Antes pedagógicamente se hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje como una sola cosa. En algún momento dijeron, no, son dos procesos distintos. Uno es la enseñanza y otro es el aprendizaje. El aprendizaje es individual, se produce en un determinado momento, la enseñanza es del docente. Pero la verdad es que el concepto es, el docente enseña, pero enseña para que un alumno aprenda. No es que enseña para el aire, sino que tiene que enseñar y lograr que el alumno aprenda. Y este es el mayor desafío. Un docente me sabía decir, una carrera universitaria... Uy, se cayó el tema. Una carrera universitaria no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Muchas gracias por venir. Bueno, yo brevemente creo que coincidimos más de lo que va a llegar creemos. Tarde, profe, a la clase. Bueno. Sí, pero muy interesante porque
en ambos discursos está, y me voy contento por eso, porque está presente el pensamiento crítico, y eso son las humanidades, eso son las ciencias sociales. Para nada creo que hay que desdeñar ningún tipo del campo del saber. Las ciencias exactas, las ciencias naturales son fundamentales, así como las otras, ¿no? Las ciencias humanas y sociales. Ahora, sí, lo que puedo discutir fuertemente desde mi posicionamiento ideológico, político, académico, como siempre lo hago, es y ético, es el criterio. Si vamos a pensar una educación para el mercado, bueno, claramente el criterio va a ser el tema de la utilidad, el criterio va a ser el tema de la eficiencia, el criterio va a ser el tema de la eficacia. Yo ahí disiento totalmente, porque la escuela surge, bueno, si nos remontamos a Occidente, en la Grecia clásica antigua, se reunían y hacían un espacio, era un tiempo. Ejolé es un tiempo libre, un tiempo de estudio, un tiempo en el que uno se pone sobre la mesa el pensamiento, la discusión, se pone lo que se va a estudiar, biología, matemática, IA, lo que se quiera estudiar. Entonces, es eso, ¿no? La educación. Y además, también abogo fuertemente por una educación que implique lo público, lo democrático y lo renovador. Eso para mí es clave. Lo renovador, porque la escuela tiene que ver con el momento en el que decidimos la educación, ¿no? Si amamos lo suficientemente al mundo para no dejarlo a las ruinas de un capitalismo tremendamente acumulativo, tremendamente extractivo, ¿no? O paramos la pelota y empezamos a pensar otras maneras de vivir, ¿no? Y ahí está esto del aprender de esos otros lugares. Creo que ahí es un gran desafío desde nuestros lugares de investigadores, de educadores, para llevar a cabo. Y por otro lado, si decidimos, si amamos lo suficientemente al mundo y a nuestros niños, niñas, a nuestras infancias, para darle un mundo más habitable. Muchísimas gracias a los tres. Más conversadores. Gracias por venir. Me quedé, fíjese, trae uno que sea menos. Me quedé hablando toda la tarde, pero tan apasionante y tan importante que es el tema de la educación. Agradecido. Bueno. Gracias por venir. Gracias a vos, gracias a Cristian. La verdad que ha sido un placer compartir con ellos. Y como voy a decir, queda mucho en el tintero, pero bueno, será para otro momento. Para otro momento. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa, ya seguimos con Media Tarde. Eres el agua de este manantial